Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Norabuena, soy el director de CEDREP y hoy tenemos la grata visita del doctor Federico Montero. El doctor Federico Montero es fisioterapeuta experto en el abordaje clínico de las personas con dolor crónico complejo. Buenas tardes, Federico. ¿Cómo Buenas estás? tardes, Miguel. Muchas gracias. Bien, muy bien. Espero que nuestra ciudad y nuestro país te estén tratando de maravilla. No, la verdad que tengo mucha suerte, tengo unos grandes anfitriones, ¿no? Y usted, el doctor Miguel y la doctora Karen, que me han ayudado muchísimo, que me han tratado como si fuera de casa, me han abierto literalmente las puertas de su casa y para mí es un orgullo estar aquí y poder haber disfrutado tanto de este país. Qué bueno, para nosotros también es un gran honor que que has estado esta semana aquí en Perú, durante una semana en la cual hemos estado compartiendo conocimiento. Antes de todo, quiero contarles que el doctor Federico ha venido a hacer una capacitación a profesionales, fisioterapeutas, médicos, que se dedican al cuidado de las personas con dolor crónico. Hemos estado 3 días compartiendo conocimientos y eso también está ayudando de alguna forma a cambiar la forma como se gestiona a las personas con dolor crónico. Quería preguntarle cómo es que normalmente se gestiona a una persona con dolor crónico complejo. Bueno, pues hasta ahora hemos tenido unidades de dolor hospitalarias, muy hospitalcentristas, por así decirlo, personas que han estado dependiendo de fármacos en exclusiva o técnicas intervencionistas y mucha prueba de imagen para el diagnóstico, mucha etiqueta diagnóstica como causante del dolor crónico, mucho fármaco, mucha técnica pasiva, intervencionista de tratamiento y eso lo único que ha hecho en las últimas décadas ha sido que cada vez haya más personas con dolor, ¿no? Y esto es una cosa que nos tendríamos que plantear y datos ahí están. Por ejemplo, en España, en 1996, primer estudio de prevalencia, se estima que solo había un 11% de la población con dolor y 28 años después, en 2024, tenemos 25,9 según los últimos estudios que hay de prevalencia en nuestro país, ¿no? Entonces, cada vez tenemos más técnicas, cada vez tenemos más fármacos, cada vez tenemos más unidades de dolor, pero cada vez hay más personas con dolor crónico, lo cual esto es un poco paradójico, ¿no? Porque Contradictorio. ¿Y eso cómo se contradictorio. explica? ¿Por qué es que a pesar de que las cosas mejoren, hay imágenes de diagnóstico mucho más exactos, fármacos que van direccionados directamente a una patología en especial? ¿Por qué las personas aún siguen teniendo o aumenta la prevalencia e incidencia de dolor crónico? Bueno, yo creo que esto en los últimos años está habiendo un cambio de paradigma, ¿no? La evidencia científica, la neurociencia que ha avanzado mucho en los últimos años nos ha hecho ver los errores que hemos estado cometiendo durante las últimas décadas. Primero, que el dolor es un problema muy complejo, en el que influyen muchas cosas y tiene multicausalidad, e influye en todas las dimensiones del individuo, ¿no? Y nosotros siempre hemos estado buscando una etiqueta diagnóstica mediante una prueba de imagen, sin una anamnesis, en condiciones, sin escuchar al paciente, en consultas de 5 minutos, intentar un problema tan complejo como es el dolor crónico, solucionarlo encima con una técnica y desde una disciplina, ¿no? Cuando hoy en día se ha demostrado que es un problema tan complejo que influye en muchas cosas que es necesario hacer programas de tratamiento para abordar las distintas dimensiones y sobre todo también que tiene que haber un abordaje interdisciplinar y transdisciplinar, es decir, varias disciplinas, porque ninguna de las disciplinas por sí mismas puede solucionar un problema tan complejo, ¿no? Yo creo que este ha sido un poco el cambio que se espera y el que dicen así las guías de práctica clínica, que la evidencia está ahí y si queremos solucionar o mejorar a las personas con dolor crónico, verdaderamente tenemos que hacer un abordaje más multidimensional, más transdisciplinario y que abordemos todas las dimensiones a las que afecta el dolor, ¿no? Porque hemos intentado siempre buscar cuál es la causa del dolor, eso no lo sabemos, en qué proporción es el causante del dolor en cada persona, sino lo más importante es verdaderamente abordar todas las dimensiones a las que afecta a una persona el dolor crónico, ¿no? Y eso es lo importante. Así es. Bueno, y este cambio de paradigma ustedes ya lo vienen desarrollando en Valladolid Uh con -huh. las unidades de afrontamiento activo del dolor. Cuéntanos un poco cómo es que surgen estas unidades, a dónde ustedes ven esta necesidad de las personas, cómo es que deciden de pronto que estaban haciendo las mismas cosas probablemente que los demás profesionales y de pronto dicen, esto no es el camino, sino que hay que ver de otra manera. ¿Cómo es que hace ese cambio, ese problema que se observa, cómo es que empiezan a desarrollarlo? Bueno, esto ya empezamos hace unos 15 años, ¿no? Con el doctor Miguel Ángel Galán, con quien tuve la gran suerte de compartir muchos años de profesión, pero sobre todo muchos años de amistad. Y surgió, por así decirlo, de una crisis profesional, ¿no? Porque veíamos que tratábamos mucha gente, hacíamos mucho esfuerzo, aprendíamos cada vez más técnicas, nos estábamos formando en muchas técnicas de tratamiento, pero verdaderamente veíamos que los pacientes mejoraban un poco o no mejoraban y siempre volvían los mismos, siempre eran los mismos pacientes y era un poco frustrante, ¿no? A partir de
pensar y en conocer un poquito, que tuvimos la suerte de estar en Estados Unidos, en Centro Europa y otras formaciones que recibimos, vimos que había otra forma de tratar el dolor, vimos que esto era más complejo y que era necesaria una serie de cambios y nos pusimos manos a la obra, ¿no? Decidimos investigar, decidimos empezar a probar este nuevo enfoque que la neurociencia estaba avanzando e implementarla dentro de un sistema sanitario público, ¿no? Porque para nosotros era muy importante que este tipo de abordaje llegara al máximo número posible de personas con dolor, ¿no? Que las personas, dependiendo del sistema económico que tengan, puedan abordar los mejores tratamientos o no puedan llegar a los mejores tratamientos, ¿no? Y esto también un poquito fue la ética profesional, decir que lleguemos al máximo posible de pacientes con los mejores recursos, y eso también es una responsabilidad de los propios profesionales y que éticamente, desde nuestro juramento hipocrático, tenemos que intentar siempre buscar lo mejor para los pacientes y no lo mejor para nosotros como profesionales. Esto no se nos puede olvidar. Así es una atención de alto valor, ¿no? O basada en el valor. Cuéntanos un poco acerca del ensayo clínico que desarrollaron, o sea, porque eso también demuestra que se hicieron las cosas, pero se cuantificaron, se midieron y dieron resultados. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, yo creo que esto es muy importante porque muchas veces cuando los sanitarios, hay gente que solo se dedica a nivel asistencial, otros que se dedican solo a dar docencia en la universidad, otros que solo se dedican a la investigación en laboratorios especializados y bueno, pues hay gente que se dedica también a la gestión, ¿no? Nosotros en este caso lo tenemos clarísimo, que hay que unir todos esos cuatro vertientes, ¿no? Y que lo que vamos aprendiendo, lo que vamos viendo, las necesidades que vamos detectando a nivel asistencial, es muy importante que le demos una respuesta desde el punto de vista de la investigación. Y esto es lo que nos pusimos a hacer, ¿no? Investigar un poquito estos nuevos enfoques de la neurociencia, nuevas indicaciones que nos decían las guías de práctica clínica, cómo funcionarían en nuestro medio, que nuestro medio era un sistema público de salud, el sistema público español, donde tenía sus hándicaps, pero también tenía, por así decirlo, una fuerte zona de confort para poder empezar a trabajar esto de una manera amplia en muchos pacientes, ¿no? Y nosotros lo que hicimos fue eso, empezar a aplicar, adaptar lo que decían las guías de práctica clínica al medio en el que estábamos y trabajar con personas con dolor, con estas nuevas indicaciones, y a partir de estos datos, que fueron, la verdad, sorprendentes para nosotros, mucho mejor de lo esperado, conseguimos que los gestores sanitarios que estaban por aquel entonces en nuestra Consejería de Sanidad, el Ministerio de Sanidad, consiguieran apostar por este tipo de enfoques, y ahí no hemos parado. Hemos seguido todo lo que estamos haciendo en la unidad, lo seguimos midiendo hoy en día con los avances tecnológicos, con la digitalización de resultados. Podemos hacer reglas de predicción, es decir, saber desde que entra una persona con dolor en la unidad, saber cuál sería el tratamiento más indicado para él, si es el tratamiento individualizado o un programa u otro programa en base a sus capacidades funcionales. Y esto es lo más importante que nosotros hemos aprendido durante estos años y lo que venimos aplicando en la unidad. No tratamos dolor, tratamos personas con dolor, y muy importante, no sabemos por qué tienen dolor, porque nadie lo va a saber, es imposible saber al 100% cuál es la causa del dolor de una persona, a no sé que sea un dolor nociceptivo o un dolor agudo, pero un dolor crónico, complejo, nociplástico, no se va a saber al 100% cuál es la causa de ese dolor. Hay multicausalidad, pero sí lo que podemos objetivizar son los déficits funcionales que tiene esa persona desde el punto de vista cognitivo, emocional, físico, social, afectivo, ¿no? Tal y como indican los últimos años la IAPS, ¿no? No hay que tratar dolor, hay que tratar a personas con dolor y mejorar las funcionalidades y las dimensiones en las que afecta ese dolor a esa persona. Nosotros, como siempre lo decimos, lo que buscamos es que el dolor deje de ser el protagonista de la vida de las personas, ¿no? Que puedes tener o no dolor, pero lo más importante, que no interfiera, si existe, en las capacidades funcionales de todo tipo que presenta una persona, ¿no? Y eso es lo que verdaderamente le da la calidad de vida. Así es. Y bueno, y en este peregrinaje que tienen los pacientes con dolor crónico, en la cual a veces los exámenes no justifican el dolor o algunas pruebas no justifican el dolor, también el consumo de opiáceos ha sido un gran problema, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es la crisis en tu país de opiáceos. Bueno, por ahora no ha sido como la de Estados Unidos, que en Estados Unidos en el 2019 tuvieron que hacer una declaración de emergencia por opioides, ¿no? Una emergencia por dolor crónico. Todavía no, pero es verdad que en los últimos años está aumentando de manera importante. Es verdad que se controla allí porque es un sistema público que se controla la prescripción mediante receta y hay un registro, pero sí es verdad que, por ejemplo, el fentanilo se ha duplicado en los últimos 7 años la prescripción, cuando verdaderamente hay que tener mucho cuidado.
cierto tipo de fármacos que pueden ser muy adictivos, ¿no? En este sentido, en Europa, por ejemplo, Francia, a partir del 1 de este diciembre pasado, ha limitado la prescripción de tramadol con codeína para que esté visado, ¿no? Para que haya un control, porque verdaderamente se dan cuenta que también había un problema de adicción, ¿no? Y esto es lo que tenemos que intentar prevenir, no que ocurre, ¿no? Como ha ocurrido en nuestro país, sino tenemos que intentar prevenirlo y, sobre todo, no tenemos que olvidarnos que como sanitarios tenemos que aplicar lo que dicen las guías de práctica clínica, y en el dolor crónico muchas veces los opioides son considerados segunda línea de tratamiento, es decir, son coadyuvantes. Que no se nos olvide que las primeras líneas de tratamiento son enfoques activos, ¿no? Y muchas veces no se está aplicando lo que dicen las guías de práctica clínica, y esto creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Incluso también en unidades de dolor hospitalaria que se hacen de forma masiva, infiltraciones, epidurales, radiofrecuencia y tal, también se ha demostrado que esos son coadyuvantes, o en algunos casos incluso está contraindicado, y se hace de una manera rutinaria, protocolaria. Vamos a hacer esto a ver si funciona, vamos a hacer esto si funciona, vamos a ver si esto funciona, y muchas veces no está dando respuesta a los pacientes y siguen con el dolor crónico para toda la vida, ¿no? Y es que con dolor crónico no se puede vivir. Así es. Esto es un tema importante, y hay que entender que no es hacer nuestros protocolos, sino hoy en día, con los avances en la evidencia, tenemos que seguir lo que dicen las guías de práctica clínica, y en estos momentos lo que se recomienda son enfoques activos, educación, ejercicio. El paciente es la parte activa, es el que tiene que comprender cómo es el dolor o cómo puede afectar el dolor, y él es el que tiene más herramientas para poder trabajar y mejorar de su dolor. Así es, eso es importante, ¿no? Porque los fármacos van a ayudar a las personas que sean adecuadas, que se eligen adecuadamente y siguen siendo de segunda línea, pero al mismo tiempo son por un tiempo limitado, porque ¿qué se sabe acerca del consumo prolongado de medicamentos? ¿Qué es lo que puede ocasionar en las personas? Bien, el tema está claro, ¿no? Nosotros no demonizamos los fármacos, todo lo contrario. Los fármacos han sido muy importantes a lo largo de la historia y siguen siendo importantes, y van a ser importantes, por supuesto. Pero sí, las guías de práctica clínica hablan claramente de que hay determinados fármacos, como por ejemplo el opioide, que no tiene que ser indicado para todo tipo de paciente con dolor. Incluso en alguno de ellos puede crear hiperalgesia inducida por opioide, ¿no? La última guía americana de noviembre del 2022 de la Asociación Americana de Dolor, de prescripción de opioides, habla claramente que hay que darlos en dosis medias, y si funciona se mantiene unos meses, pero luego hay que bajarlo. No puede estar un paciente toda la vida tomando su opioide, lo dicen las guías de práctica clínica, y aquellos pacientes en que no les resulta es mejor quitarlos, porque pueden inducir una hiperalgesia inducida por opioide, ¿no? Y este es un tema que no se conoce muchas veces, o no se desconoce por parte de las personas con dolor. E incluso lo más sorprendente es que muchos sanitarios no siguen lo que indican las guías de práctica clínica, y nosotros como sanitarios nos debemos seguir las indicaciones de las guías de práctica clínica. Así es, hay que utilizar lo que dice la ciencia, ¿no? Y está también, en el 2020 hubo un cambio de concepto del dolor en general, ¿no? Dando algunas pautas adicionales al dolor, como que la nocicepción no es sinónimo a dolor, y que para que haya dolor a veces no es necesario que haya daño, ¿no? ¿Cómo cambia este concepto a los clínicos y hacia la población, ¿no? Porque el tema es que las personas que tienen dolor piensan, ya sea porque nosotros hemos informado mal o porque ha habido una experiencia relacionada a esto, que para tener dolor siempre es necesario tener un daño. Bueno, esta última definición del 2020, pues la verdad que sintetizó, pero luego las aclaraciones son importantes. Es verdad que dice que dolor y nocicepción no son lo mismo. Ahí hay mucho debate. Ahora hay también una tendencia a querer cambiar lo que es la nocicepción para que siempre haya nocicepción. Hay un debate epistemológico interesante, muy interesante, pero yo también digo que nosotros como sanitarios y que vemos día a día pacientes tenemos que dar respuesta, no quedarnos solo en el debate epistemológico, perdón. No tenemos que quedarnos solo en esos debates, ¿no? Nosotros tenemos que ser pragmáticos e intentar ayudar a las personas que recuperen, ¿no? Y sí es verdad que hay ciertas personas con dolor que su componente no tiene nada que ver con daño en tejido, clarísimamente, y que ese tipo de paciente es frecuente, ¿no? Y que, bueno, o menor o mayor medida, mejor dicho, sino que hay muchas más dimensiones, aparte de lo que ocurre en el tejido, en el cuerpo, que están afectando a su dolor, que se ven afectadas, que todavía no sabemos cuáles son y que todavía tendremos que seguir estudiando, y la definición cambiará. Lo tengo clarísimo, la definición de dolor, pero a día de hoy tenemos que dar respuesta. Y lo que también la última definición hace un enfoque de dolor, hace una definición muy en el enfoque funcional, es decir, insistiendo en trabajo de funcionalidad en las personas que tienen dolor crónico, y es lo que tenemos que trabajar. Y en ese campo de la funcionalidad,
la fisioterapia, la terapia ocupacional, fisiatría, verdaderamente tienen que dar un paso adelante y hacerse responsables o un poco más dentro de los equipos inter y transdisciplinares en el tratamiento con ese enfoque funcional, ¿no? Muchas veces seguimos un poquito retardados, seguimos pensando que otras disciplinas que trabajan más la nocicepción son los que se tienen que encargar de tratar el dolor. No, no, la Asociación Internacional del Dolor insiste en el enfoque funcional y ahí es verdaderamente donde la fisioterapia, terapia ocupacional, fisiatría tiene que dar un paso importante y trabajar. Genial, sí, porque lo que buscamos es eso, ¿no? Que las personas recuperen su vida. Cuando se habla de tratamiento activo, ¿a qué hace referencia? Porque eso es lo que muchas de las personas que tienen dolor crónico tienen que entender. Necesitan tratamientos activos y ustedes ser el centro del tratamiento. Explícanos cómo es que o en qué basa dentro de las unidades de afrontamiento activo lo que ustedes han desarrollado durante estos 15 años. Por así decirlo, estamos ahora en un cambio de paradigma, la neurociencia ha avanzado, la neurofisiología. Hasta ahora las personas siempre pensaban que el dolor era para, bueno, pues que siempre, de la misma forma, bueno, puedes tener o no dolor, pero lo más importante es que no te afecta a tu función, eso es lo más importante, pero hemos estado regidos por un modelo paternalista, donde el paciente, y especialmente los pacientes latinos, han sido pasivos, han buscado que alguien les solucione su dolor y que con unas técnicas o unos fármacos o unos tratamientos se solucione su dolor. Eso ha dado unos resultados limitados, ahí está la estadística, ¿no? Ha dado unos resultados limitados y hoy en día no, hoy en día las guías de práctica clínica, la evidencia demuestra que el paciente tiene que ser la parte activa, que él es el que tiene los mejores medios para mejorar, sí, claro, guiado por un equipo interdisciplinar y dependiendo de las afecciones que tenga se puede trabajar, pero él es el que tiene que trabajar, él es el que más posibilidades tiene y los enfoques activos, pues la educación, el ejercicio físico y otro tipo de actividades que donde se requiere que el paciente no sea un sujeto pasivo, se requiere que el paciente sea proactivo y que verdaderamente él, a partir de esos conocimientos que adquiera con la educación, verdaderamente decida qué es lo que quiere y cómo lo quiere hacer, ¿no? Que eso también es lo importante, porque muchas veces el modelo paternalista ha impuesto y muchas veces no se ha conseguido lo mejor para las personas con dolor, sino que ha habido todavía mucho más sufrimiento y ha salido más beneficioso muchas veces el propio profesional que verdaderamente las necesidades del propio paciente. Así es. ¿Y qué podemos hacer nosotros, los clínicos, los sanitarios, para cambiar este modelo? Y también cómo los pacientes tienen que cuestionar o darse cuenta de que probablemente lo que les están ofreciendo no va a solucionar sus problemas. Bien, bueno, tenemos que partir también de los datos estadísticos que hay. El 78% de las personas con dolor, por lo menos en países occidentales, está insatisfecho con los tratamientos que recibe. Eso es para hacérnoslo ver también como profesionales sanitarios y esto es un tema que está ahí y que tenemos que hacerlo ver, ¿no? Ya en los últimos años estamos trabajando, por ejemplo, allá en España con la nueva guía de dolor crónico oncológico desde el Ministerio de Sanidad, de la cual formo parte, ¿no?, de ese grupo asesor y de trabajo. Y allí en ese grupo también están 5 asociaciones de pacientes representadas por 5 personas que tienen dolor y ellos son una parte activa a la hora de la toma de decisiones que también vienen en esa guía. También en la unidad de la estrategia de afrontamiento, a través de la Asociación de Pacientes Miguel Ángel Galán, casi 500 pacientes también están formando parte, por así decirlo, de la unidad, de la toma de decisiones, de la continuidad asistencial, la actividad comunitaria que continúa después del trabajo en la atención primaria. Y eso es muy importante, que poco a poco, cada vez más se va conociendo, las redes sociales, hoy tenemos un mundo perfectamente conectado, las demandas de los pacientes y que en ciertos modos ya muchos pacientes han conocido este enfoque activo que están trabajando, va a hacer que en otros lugares, como aquí en Sudamérica, y hace poco estuvimos en Uruguay y vimos una conexión en una jornada entre pacientes de afrontamiento de España con pacientes que estaban empezando a hacer algún grupo en Uruguay, fue totalmente positivo, ¿no? Pero el hecho de que se vaya conociendo, se vaya interconectando, verdaderamente va a aumentar la demanda de estos programas de enfoques activos, de estas unidades de estrategia de afrontamiento, y así es, ¿no? Por eso estamos por aquí, ¿no? Para intentar ayudar, Que eso ha sido el objetivo de estos 3 días, capacitar a los profesionales, porque si el profesional tiene conocimientos erróneos respecto al dolor, lo que va a transmitir es justamente eso, ¿no? Y termina probablemente cronificando a las personas. Hoy podemos decir que las personas con dolor crónico pueden liberarse del dolor. Bueno, eso hay mucho debate, sí, ¿no? Hay gente que sí, que consigue que no tener más dolor,
Hay otros que no consiguen dejar el dolor, pero es que no es lo más importante que tengas o no tengas dolor. Lo más importante es que el dolor interfiera lo mínimo posible en tu vida diaria, en tus capacidades funcionales. Esto es lo verdaderamente importante. Hasta ahora en dolor crónico nos hemos centrado en tratamiento de la intensidad de dolor. Y eso para un dolor agudo, nocivativo, está muy bien. Pero para un dolor crónico lo importante no es cuánto te duela, sino lo importante es tu capacidad funcional. Y es lo que tenemos que trabajar, no guiarnos solo por la intensidad de dolor. Ya varios estados americanos, incluso en Canadá, el querer poner la intensidad de dolor como la quinta constante vital mediante registros de EVA a escala numérica fue un auténtico fracaso que lo único que hizo fue aumentar todavía más la prevalencia de dolor. Por tanto, hoy en día, seguir haciendo ejercicio, si estás entre 6 y 8, que si la intensidad de dolor, que no hagas ejercicio hasta tal, puede ser hasta contraproducente y iatrogénico. Muchas recetas mágicas que están saliendo en redes sociales no son reales y no se ajustan a la realidad de las guías de práctica clínica ni a la realidad de una unidad de dolor, ¿no? Muchas veces llama la atención que se están dando recetarios sin ajustarse a lo que dicen las guías de práctica clínica y también nos damos cuenta, modelos muy teóricos, que se nota que son personas que no trabajan con personas que sufren dolor crónico complejo, ¿no? Yo creo que en ese sentido, en la unidad de estrategia de afrontamiento activo, tanto la investigación pragmática como el ver día a día pacientes con dolor te crea una experiencia y el adaptar lo que dicen las guías de práctica clínica, verdaderamente ves los problemas que hay, las adversidades que surgen y cómo poder sacar mejor rendimiento y no cometer errores como muchas veces a la ligera intentamos simplificar en que tienes que hacer un ejercicio de 6 a 8 puntos de intensidad de dolor, ¿no? Esto es mucho más complejo, hay que tener un equipo interdisciplinar, vuelvo a insistir, no pensemos que solo ciertas categorías podemos solucionar este problema y creo que eso hemos intentado sintetizar, etiquetar y tratar con técnicas un problema mucho más complejo que es necesario primero que los sanitarios los conozcamos mejor para verdaderamente hacer una mejor práctica clínica y que en definitiva se vean beneficiados los muchos miles, cientos de miles de personas que sufren dolor crónico. Así es, bueno, el CIE-11 también ya clasifica al dolor, bueno, declara al dolor crónico como una enfermedad, ¿no? Dándole una categoría de dolor crónico primario y dolor crónico secundario, ¿no? Entonces, el dolor crónico primario se entiende de que es un poco difícil saber por qué las personas tienen dolor, y en cambio en el dolor crónico secundario ya sí está asociado a un tipo de enfermedad, un traumatismo, que es más identificable y que puede pero tratando la enfermedad o el motivo, ¿no? Pero en el dolor crónico primario se necesita estos enfoques, que es la gran mayoría de personas que tienen, ¿verdad? Sí, pero también no se nos puede olvidar que por encima de estas clasificaciones tratamos personas que tienen comorbilidades, ¿no? Porque aunque sea un dolor crónico primario o secundario y tal, son personas que pueden tener alteraciones cardiovasculares, metabólicas, bueno, pues todo este tema que al final hemos tendido mucho a tratamientos por etiquetas, individualizar cada cosa, no estar interconectado entre las distintas disciplinas. Y yo creo que eso es un error, todo lo contrario. Tenemos que tratar personas donde tienen problemas cardiovasculares, metabólicos, dolor, tal, y para eso tenemos que tener un equipo interdisciplinar donde podamos tener programas de tratamiento, no sesiones, bien planificados, donde lo que busquemos es la mejora de todas esas capacidades, ¿no? Y la paliación o la mejora también de todas esas comorbilidades, ¿no? Así es, perfecto. Bueno, nosotros te agradecemos mucho por estar aquí en Perú y también por visitarnos aquí a CEDRE, que nosotros estamos intentando ya desde hace buen tiempo cambiar un poco la forma como se gestiona, capacitando a los profesionales para ayudar y que llegue el mensaje a mayor cantidad de personas. Porque si los profesionales no estamos actualizados, probablemente estamos contribuyendo a que esta prevalencia se mantenga, ¿no? Los tratamientos iatrogénicos, la insatisfacción de las personas es lo común. Y cambiar todos para una salud pública adecuada, porque el dolor no solamente es dolor, sino que impacta de manera importante en la calidad de vida, que eso al final es lo que importa, ¿no? Entonces, te agradecemos por estar aquí. Para nosotros ha sido un gran placer saber todo tu trabajo. Te seguimos desde hace mucho tiempo y estamos muy felices de que estés aquí. Bueno, para mí lo primero, dar las gracias y sobre todo que yo puedo ser un poco cabeza visible, pero somos un equipo, un gran equipo de personas que comenzamos, tuve la suerte de comenzar con Miguel Ángel Gran, pero hay un gran equipo detrás de profesionales, psicólogos, psiquiatras, médicos, enfermeras, fisioterapeutas, que estamos trabajando todos para intentar mejorar la situación de las personas y también mejorar la situación de la sanidad, que eso que no se nos olvide. Y bueno,
también me gustaría acabar agradeciendo el esfuerzo que están haciendo ustedes desde acá, ¿no? Que para nosotros también eres muy conocido allá en España, te conocemos muchísimo a Miguel, enhorabuena, que participa siempre de manera desinteresada en todo tipo de actividades para divulgar, para mejorar, ¿no? En definitiva, para mejorar la situación de muchas personas. Y que bueno, que es una suerte que aquí en Lima tengan lugares como este centro de aquí, donde se está implementando estos nuevos enfoques, tratamientos actualizados en base a las guías de práctica clínica y en tu caso también además dentro de las universidades, ¿no? Y toda la labor docente que realizas para que las nuevas generaciones verdaderamente tengan estos conocimientos y en definitiva se haga un mejor abordaje de las personas con dolor. Así es. Agradecemos mucho y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.